Como siempre, preguntas y comentarios son bienvenidos en nuestro espacio. Recuerden que no podemos atender llamadas, colocar notas de voz, solamente mensajes a través de la aplicación WhatsApp al número 0412-700-7606, 0412-700-7606. Seguimos esta semana hablando de política con nuestro siguiente invitado, Gustavo Azócar. Un gusto siempre tenerte. Encantado, Carlos. ¿Cómo estás? Y por cierto, aprovecho la oportunidad que está Gustavo acá, porque ayer tuve la oportunidad de conversar con Benjamín Rauseo, que es parte del equipo que integra hoy también Gustavo Azócar, y Benjamín nos dijo que no se pierde este programa, que cada vez que vienen los suyos los ve, y cuando no, también está viendo nuestro espacio. Gracias a Benjamín, y esperamos tenerlo pronto acá, que ese es también la idea. Se comprometió contigo que iba a estar aquí. Así es, aquí va a estar acá apenas esté nuevamente en Venezuela y comience toda esta ruta que, por lo menos en el caso de quienes están apostando a la candidatura de Benjamín Rauseo, hoy se apartan del tema de las primarias, pero sin duda lo que ocurra el 22 de octubre va a marcar el escenario posterior hasta para quienes no participaron allí. Es correcto. Por eso nosotros, de alguna manera, hemos dicho con mucha claridad que apostamos al éxito de ese proceso. Es decir, deseamos que les vaya muy bien, que todo culmine de la mejor manera posible, que todo salga sin ningún tipo de trauma, y que ojalá el gobierno no cometa el error de torpedear un proceso que a todas luces es democrático, es decir, lo respetamos, y esperamos que termine bien. Pero el gobierno parece ya mostrar los dientes. Lo que estamos viendo de parte de Diosdado Cabello en su programa es algunas luces de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Ellos no son muy amantes de la democracia, y todo lo que les huele a democracia como que no les gusta. Torpedean, cuestionan, sabotean, se las inventan de una forma o de otra. Yo diría que está dentro de su naturaleza. Es decir, todo el que es antidemocrático, el que detesta la democracia, el que detesta la participación, pues va a atentar contra cualquier manifestación de democracia, donde quiera que ésta se lleve. Entonces, ellos están acostumbrados a eso. Sin embargo, nosotros siempre vamos a combatir eso, y estamos justamente dentro de este proceso para sustituirlos a ellos democráticamente, como corresponde. Fíjate, nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos democráticos para sustituir a un gobierno que no es democrático. Suena medio contradictorio, claro, pero es así. Es decir, tenemos que, amparados en la Constitución y en los mecanismos que la Constitución nos da, llevar a cabo una lucha democrática con argumentos democráticos, con elementos democráticos, para ponerle fin a un gobierno que ha sido de alguna manera el menos democrático que hemos tenido en los últimos años. Pero ustedes se apartaron de ese ejercicio democrático de la primaria. Porque nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer democracia, y la democracia no se restringe evidentemente a la primaria. Claro. Recuérdate que por fuera de la primaria hay mucha gente, mucha más gente de hecho que la que va a participar en la primaria. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que la población electoral venezolana es de aproximadamente 20 millones de electores. Y todos sabemos que esos 20 millones de electores no van a participar en la primaria. Verbigracia, nosotros estamos trabajando y atendiendo a la gran mayoría de electores, de demócratas, que sin participar en la primaria quieren producir un cambio de gobierno. Trabajando pero sin candidato, porque entendemos que el candidato... ¿Cómo se hace una campaña sin candidato? Porque... Mira, fíjate que Benjamín no está hoy en la calle en campaña. Fíjate que podemos explicarlo utilizando un poco las palabras de Luis Vicente León. Luis Vicente León en estos días decía que Benjamín Rauseo, sin estar en la campaña, sin estar participando en la primaria, ha logrado consolidar una posición importante en las encuestas. Es decir, ¿por qué? Porque la gente entiende que los tiempos en los cuales nosotros estamos trabajando son diferentes, porque la gente entiende de alguna manera el mensaje que Benjamín ha intentado transmitir, y porque fundamentalmente hasta tanto no haya una fecha de la elección, obviamente nuestra campaña no empieza. O sea, tenemos que esperar que nos den la fecha, que nos digan, la elección va a ser el domingo X del mes X de 2024. A partir de ese momento, nuestra campaña arranca. O de 2023, porque hay quienes también han especulado con un adelanto de elecciones. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Mira, el tiempo perdido hoy. Yo digo que no hay forma
no hay forma, por mucho que ellos desearan. Una cosa es que tú desees hacer las cosas porque lo quieres hacer de ya para allá. No lo puedes hacer. Es decir, el gobierno tiene que admitir que ellos no pueden hacer la elección en lo que resta del año 2023. No lo pueden hacer por una razón legal, aun cuando ellos muy pocas veces le prestan atención a lo legal, a lo constitucional. Y la razón legal es que las leyes dicen perfectamente que requieres de un lapso de aproximadamente 180 días para montar un cronograma de cara a una elección presidencial. Es lo que dice la ley. Aun cuando ellos no le presten atención a la ley porque son expertos violando la ley, no tienen cómo adelantar el proceso, ni logísticamente, ni financieramente, ni políticamente. Claro. Es decir, no le conviene hoy al gobierno un adelanto de para elección. nada. Es decir, Maduro no puede estar interesado en adelantar una elección presidencial donde él aparece con 8%. Bueno, pero el PSUV está haciendo sus actos de calle, el PSUV está, bueno, sí, está bien. Está recorriendo el país. Sí, está bien. Bueno, tienes que ver qué recoges, tienes que ver qué te queda. Es decir, allí lo que están haciendo es el inventario de ver qué nos queda. Y se han visto sorprendidos porque han llegado a algunos municipios donde no queda nada. Y han recorrido estados donde ya no queda nada. Han perdido prácticamente calle, han perdido respaldo popular. ¿Qué les queda? Bueno, les quedan unas alcaldías que manejan una nómina. Y con una nómina y una alcaldía tú puedes reunir 50 personas en una calle. Eso quizás es lo que le queda. Pero gente de carne y hueso, como la que lograron tener en algún momento, en los mejores momentos del PSUV o en los mejores momentos del chavismo, eso no queda nada. Ellos se encargaron de perder todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque un gobierno malo que no atiende a los trabajadores, que no aumenta el sueldo de los obreros, que no aumenta el salario de sus profesionales, de los médicos, de los maestros, de los policías, de los trabajadores de Petróleos de Venezuela, un gobierno que tiene a más de la mitad del país pasando hambre, pues obviamente no puede aspirar a tener el apoyo y el respaldo de la mayoría de los venezolanos. Entonces, en términos políticamente reales, no tienen con qué ganar un proceso electoral, aunque lo adelanten para la próxima semana. No tienen con qué ganarlo y ellos lo saben. Y la oposición tampoco, ¿cómo la ve Gustavo Azócar? La oposición... Porque esa radiografía también, si se traslada a los sectores de oposición, viendo los resultados electorales, hay una pérdida importante de apoyo, ¿no? Sí. Desde 2015 para acá, Sí. de apoyo y de búsqueda de otras opciones, porque ya no hablamos de la oposición, sino de las oposiciones. De las oposiciones, desafortunadamente. ¿Qué ha pasado con la oposición? Pues la oposición también ha cometido errores, muchísimos errores. Y esos errores cometidos por sectores de la oposición, pues desafortunadamente nos tienen en este momento histórico en el que estamos, donde una gran cantidad de venezolanos está desmoralizado, descontento, defraudado. Gente que te dice que no quiere saber nada de la política porque la política no le da de comer, la política no le lleva la arepa a la casa, la política no le resuelve el problema de salud, la política no le lleva la medicina al enfermo que está en la casa y la gente se siente frustrada y decepcionada. Parte del trabajo de quienes estamos trabajando con Benjamín Rauseo es precisamente ese, tratar de llevar esperanza para esa cantidad de venezolanos independientemente de dónde se encuentran, independientemente de si son adecos, copellanos o chavistas o maduristas, porque la decepción es general. Parte de nuestra campaña es decirle a esos venezolanos que no podemos perder la esperanza, que no podemos perder la fe, que sí hay una oportunidad de poder cambiar las cosas, de acabar con este estado de indefensión en el que se encuentran la mayoría de los venezolanos. Parte del discurso de nosotros, nuestro discurso es fundamentalmente mucho más económico que político. ¿Por qué? Porque entendemos que el problema de la gente es más económico que político. Claro. Es decir, la gente, su mayor preocupación es económica, dinero, comida, alimentación, salud, cómo resuelvo el día a día. Es decir, que tú salgas de tu casa a las 5 o 6 de la mañana y no sabes ni siquiera qué vas a desayunar. ¿Entiendes? Que sean las 6 de la tarde y ni siquiera sepas que vas a cenar. Esa es la preocupación de los venezolanos. Y hasta que tú no intentes resolver eso y decirle a la gente cuáles son tus propuestas para resolver eso, cuáles son tus propuestas para que haya comida, para que haya alimentos, para que haya trabajo, para que haya un mejor salario, para que la situación económica y social de los venezolanos mejore, pues no vas a poder conectar con la gente. ¿Entiendes? Entonces, Benjamín Rauseo le dice a la gente que su principal preocupación es esa, la economía.
Pero no dice cómo la se resuelve. economía. O hasta ahora no ha dicho cómo se resuelve el Lo asunto. va- Lo vamos a conversar Lo va a después de decir, la pausa. lo va a decir a su momento, cuando le presente su programa económico a Venezuela. Hablamos sobre eso al regreso y también sobre un tema importante. En política, los tiempos y las formas son claves. Benjamín Rauseo dijo que iba a la primaria, recogieron las firmas y después dijeron que no. Han dicho distintos voceros acá, Emilio Graterón entre ellos, que es que los invitaron a una fiesta y terminó siendo un retiro espiritual. Les dijeron que era una gran fiesta y habían 2 personas en la fiesta. Pero lo cierto es que eso es algo que tiene su impacto en la opinión pública. ¿Cómo ven ustedes el día siguiente, el 23, el poder aparecer y decirle a la gente, ahora sí, entendiendo que todo lo que ha transcurrido y todo lo que además los demás candidatos han dicho sobre Benjamín y el haberse apartado de la primaria? Lo conversamos al regreso con Gustavo Azócar y también leemos sus preguntas y comentarios. Recuerden que pueden participar, como siempre, con nuestras cuentas, @encontextopiso y @carlospenalosa y nuestro WhatsApp 0412-700-7606.